Bien, tomen su lugar, por favor. Les iba a decir quédense de pie, pero ¿qué creen? Que en el primer servicio fueron derrumbándose por edades. En serio, les dije, a ver, de pie, escuchen esta historia. Y poco a poquito, conforme edad, se fueron sentando, aunque no estaban autorizados. Pero también entiendo que pues ya las rodillitas no pueden más. Ahora, ¿por qué quería que lo escucharan de pie? Porque cuando hablamos de Antoine Lavoisier, o como nos enseñaron en México, de Antonio Lavoisier, pues hay que escucharlo de pie. Miren, cuando era un niño, jovencito, en la secundaria, tuve la clase de química, que seguramente ustedes recuerdan. ¿Sí la recuerdan? ¿Cómo no la van a recordar si se echaron 3 extraordinarios en esa? ¿Cómo no la van a recordar? Bueno, cuando tuve la clase de química, yo me enamoré de la química. Nunca lo olvido porque durante algunos años, 2 o 3, cuando me preguntaban ¿qué quieres ser de grande?, yo decía QFB. ¿Ven? Siempre. Ya estaba listo para estudiar con las águilas blancas, con todo el que soy Puma, de la ESCA Ezequiel, y estudiar química, porque me enamoré de la química. Y de todas las cosas que aprendí de la química, la historia que más me impactaba era la historia de Antoine Lavoisier, que nosotros aquí decimos Antonio Lavoisier, y que es una historia impactante, porque pocas personas en el mundo, en la historia de la humanidad, han dado tanto para bendición de la humanidad como Antonio Lavoisier. Pocas personas en este mundo han contribuido tanto. ¿Y saben qué me impactó? Que aunque fue el más grande químico, llamado padre de la química, pues hay que reconocerlo, sí hizo cosas reales que le metieron en problemas. Una de ellas, haber apoyado a la monarquía y especialmente haber sido uno de los más importantes constructores de una muralla que rodeaba a París, y que cuando estalla la Revolución Francesa, 1789, todos sabemos eso, qué gusto me da, qué emoción. Cuando estalla la Revolución Francesa, vamos hijos de la patria, como dice la Marsellesa, los revolucionarios lo primero que hicieron fue ir a destruir esa muralla. Esa muralla era símbolo de la opresión del pueblo. Entonces fue lo primerito que fueron a destruir. Y por supuesto, a perseguir a los que la construyeron. Y uno de ellos, la gloria de las ciencias, Antonio Lavoisier. Uno dice, ¿cómo puede pasar eso en una vida, no? Que de un lado hay tanta luz, tantas bendiciones, y del otro lado, pues, errores que se cometen. Miren, cuando detuvieron a Lavoisier, cualquiera de ustedes pensará, pues lo pasaron a la guillotina. No, en el caso de él, fueron 2 años de lucha, porque había grandes pensadores en la Revolución Francesa, hombres cultos, los ilustrados, que decían, ¿cómo vamos a cortarle la cabeza al más grande científico que tenemos? Pero había otros radicales, que en todo el mundo hay, y en todas las ideologías, y los radicales siempre serán, la verdad, motivo de tristezas. Y esos radicales decían, pues será Antonio Lavoisier, pero lo debe juzgar la revolución. Y ahí estaban, 2 años duraron en ese estira y afloje, hasta que un día, parece increíble,
el más grande científico, quizás de todos los tiempos, fue puesto en la guillotina y su cabeza cercenada. Yo coincido con lo que dijo Lagrange ese día. Bastó un instante para cortar su cabeza, pero por los siglos su cabeza nos seguirá enseñando. Coincido con Lagrange. Tragedias de los movimientos, de las circunstancias políticas, ¿no? Pero una historia que nos enseña que hay cosas reales que nosotros cometemos y que tarde o temprano tienen un impacto en la vida. Este canto que antecedió este mensaje a mí me gusta mucho, más ahora que lo cantaron en esa afinación celta, imagínense mis raíces, o sea, un irlandés. Háganme cuenta como ustedes cuando escuchan mariachis. Háganme cuenta igual. De verdad me emocionó escuchar la afinación celta en una alabanza al Señor. Y esa canción, ustedes lo escucharon, termina diciendo: todo va a estar bien. Y como yo les decía, es una expresión bonita, es un buen deseo, todos lo hemos dicho, pero a veces es un optimismo ingenuo. No, porque digamos, vas a ver que todo va a estar bien, ya todo va a estar bien. Sería bien sencilla la vida, ¿no? Solo si ese todo se pone en las manos de Dios. Y lo digo porque en el caso de Lavoisier, la verdad es que, pues no, por los mejores deseos, por los hombres de ciencia diciendo cómo vamos a matar al más grande científico, finalmente ganaron los que decían que sí, y en un instante ocurrió lo increíble. La guillotina cercenó la cabeza de Antonio Lavoisier. Y eso nos lleva a ver que la vida tiene una guillotina y que si nosotros no miramos la realidad de nuestra vida, en cualquier momento la guillotina de la vida, que esa no perdona, esa acaba con nosotros. Yo sé que me están mirando como diciendo: pastor, y lo de los apóstoles que estaba predicando, porque no ven a uno viejito y creen que se le brinca a uno la corriente, pero no. Les voy a explicar la razón. Miren, hasta hoy hemos hablado de 3 apóstoles. Primero, Jacobo el menor. ¿Se acuerdan? Que a lo mejor ni era tan menor, porque eso de menor mayor es una percepción y por tanto es subjetiva. ¿Están de acuerdo? Es decir, ellos le llamaban el menor en comparación con Jacobo el mayor. Pero eso deja lugar a que, pues quién sabe, Simón el celote, que quiere decir Simón el enojón, el iracundo. ¿Cómo eran los celotes? Con Z, porque con C son los que tú traes con tu marido. No, ¿cómo eran los celotes con Z? ¿Quiénes eran? Eran personas agresivas. Imagínense el grado de agresividad que entre ellos estaban los sicari, de donde todavía hoy tenemos la palabra sicario. ¿Qué eran los sicari? Eran unos celotes especializados en clavar un cuchillo semicircular por aquí entre las costillas, pero entraba tan rápido y así que explotaba el corazón de la persona sin darle tiempo ni siquiera a ¡ay! Porque ese ¡ay! Era delator. El sicari se acercaba al soldado romano y nada más, ¡vamos!, entraba el cuchillo exacto y hacía explotar el corazón. ¿Sabe cómo caía la víctima? Como desmayada. La víctima no tenía tiempo ni de gritar. Los sicari, de donde todavía hoy tenemos la palabra sicarios, eran parte de los celotes. Si le llamaban a Simón el celote, ¿por qué habrá sido? Por violento.
por iracundo, por enojón. Lo interesante es que en las páginas de la Biblia no vemos a Simón jamás haciéndole escenita. Nunca. Mejor Pedro, que no es llamado el celote. Mejor él, la verdad, hizo pasar unas vergüenzas al Señor Jesús. Pero Simón el celote no. Posibilidades. La gente exagerada, como a ti, que te dicen la Opel, la fiera que todos llevamos dentro. Era un carro de mis tiempos, ustedes me entendieron. Porque cuando van a pensar en un Opel, pero el Opel era un carro deportivo de mis tiempos, levantaba 40 por hora. O sea, era deportivo. Entonces, no, pero en serio, el Opel fue un carro famoso en México hace 50 años. Hizo más, Martín. Bueno, es que yo a mi edad, pues yo llego hasta ahí. Tú miras más allá porque pues tienes más fuentes, ¿no? Bueno, el caso es que le llamaban la fiera que todos llevamos dentro. Tal vez sea una exageración, tú ni eres tan enojona, ni eres tan chillona, pero ya te estigmatizaron, ¿de acuerdo? O tal vez, para mí es lo más evidente, si era Simón así, pero el Señor lo transformó. Por eso no lo vemos así. Pero la gente le dejó de nombre el celote, como algunos aquí que ya no toman, pero el nombre y la carita no se desquita, ¿no? Y entonces, no, hombre, el hermano, el borrachito, ese borrachito ya ni toma. ¿A poco? Bueno, hace 15 minutos que dejó. Hace 15 minutos que dejó eso. Bueno, entonces, Simón el celote, a lo mejor ni era tan enojón. Jacobo el menor, a lo mejor ni era tan menor. Pero hay un hombre que él sí fue convicto y confeso. Él dijo, sí, no es percepción, no es punto de vista. Yo soy Mateo el publicano. Él se presentaba así. Mejor San Marcos como que no le hizo mucho caso al nombrecito. Vean la primera lectura, San Marcos 3, versículo 13. Dice que el Señor subió al monte y llamó a los que Él quiso y estableció a 12. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles de los que estamos predicando domingo a domingo? Verso 16. ¿A cuál mencionan siempre en primer lugar? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿A quién más? A Jacobo, el hijo de Zebedeo, o sea, Jacobo el mayor. ¿A quién más? A Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que son hijos del trueno. Traducido del griego, una cosita de lo más pior. Pior, no dije peor, porque pior es peor que peor. Pior. Eso eran Juan y Jacobo. ¿Quién más era apóstol de Cristo? Andrés. Lean conmigo, verso 18. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. ¿Vieron cómo dijo Marcos? Mateo. Yo no dije más. Mateo. Pero Mateo, en San Mateo 10:3 dice no. Díganlo bien. Mateo el publicano. Como si alguien al presentarse, y en serio un gran saludo a mis amigos de AA. Estoy mirando las cámaras, Tomás, no crees que te estoy mirando a ti. No es que vi que tú luego dijiste algo que nada más empezó a levantar el cubrebocas hasta los ojos. Bueno, no, pero es en serio. Un saludo a mis amigos de AA. Allí en AA nos presentamos, y digo nos porque me toca dar conferencias y estar con ellos, diciendo así: mi nombre es Julio y soy un enfermo alcohólico. ¿Han escuchado? Compañeros que andan aquí de visita. Bueno, ¿por qué decimos mi nombre es Julio, soy un enfermo alcohólico? Algunos podemos pensar,
porque vive el pastor cargando un pasado. Si yo me presentara aquí, o el señor Tomás, que hoy nos acompaña, aprovecho que está aquí porque nos viene como de vez en cuando. Si él se presentara ahorita y pasara y dijera: yo soy Tomás y soy un enfermo alcohólico, yo les aseguro que muchos de nosotros nos acercaríamos a él y le diríamos: hermano, ya no tiene que decir eso, ya Dios lo perdonó, lo que haya sido su pasado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Así que, hermano, de todo corazón, ya no diga eso. Pero él nos diría: no lo digo por cargar un pasado, ni lo digo por cargar una culpa, lo digo por algo más importante, y esa es la razón por la que todos en doble A lo decimos: para no olvidar la realidad que puedo estar viviendo aún. Es decir, hay realidades que quedan atrás ya, pero hay realidades que pueden estar batallando en nuestros miembros, como dijo Santiago capítulo 4 versículo 1: ¿de dónde vienen vuestras guerras y vuestros pleitos, sino de la guerra que combate en vuestros miembros? Puede haber ahorita entre nosotros, adentro, combates. Les voy a dar un ejemplo. Si de pronto algunas esquirlas entraran en mi brazo, porque ya ven que anda uno entre balaceras y todo, yo llegaría con el doctor al hospital: por favor, sáquenme estas esquirlas. Un vaquero tranquilo, ¿no? Digo, llega uno de los caballeros aquí presentes, llega hasta desmayado. Pero en el caso de un vaquero, pues tranquilo, quíteme las esquirlas. Lo anestesiamos, no así. Nada más pásenme una bala para morderlo. Esos son los vaqueros brasileños. Entonces, no, ya, la verdad, yo también llegaría así que se mataron. Quíteme las esquirlas. Y ya me quitan las esquirlas. ¿Y saben? Ya no está la esquirla. Miren, ya hasta cerró el pellejito. ¿Ya vieron? Ya no está la esquirla. Pero hay otras situaciones de la vida que, si somos tantitos sinceros, siguen en nosotros. Y nosotros necesitamos reconocerlo. ¿Para qué? Para que la obra del Espíritu Santo siga en nosotros. La religión, uno de esos grandes males de la humanidad, hace que nosotros cerremos los ojos a eso. Porque como ya soy diácono de esta iglesia, diaconisa, como ya soy la directora de no sé qué ministerio, o aún como ya soy el pastor, seguramente pues ya se quitó la esquirla. Pero se habrá quitado. Por lo menos en el caso de este pastor, les confieso, no. Hay batallas que siguen en nosotros, sentimientos, pulsiones, pensamientos, ¿ven? Que siguen, que son parte de la vida. Y no lo digo yo solamente para que no digan: pues qué decepción, pastor, yo pensé que usted ya no traía esquirlas, parece santo. Miren, sí, a lo mejor tiene uno facha, ¿no? Pero la Biblia dice que aún un hombre verdaderamente íntegro, como fue el apóstol San Pablo, dijo esto: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, ¡ay, voy! Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si somos tantitos sinceros, seguimos batallando. Y por eso admiro a mis amiguitos de AA. Por eso me emociona cuando pasan a tribuna y dicen: mi nombre es este y soy enfermo alcohólico. No solo por la humildad de reconocerlo,
porque en algunos casos, como les digo, pues con la pura carita ya de todos modos lo estás viendo. No, sino por la sabiduría de decir, y sabe, debo recordarlo. No vaya a ser que ya sintiéndome santo, sintiéndome puro, me resbale por confiarme, porque la esquila ya se quitó. Vean, y fueron 3 kilometros, pero vean, ya no están. Sacaron incluso las balas. Vean, no, vean, chequen. Ahí está, ya no está, entonces ya no hay peligro, pero las realidades de la vida no son como eso. Hay algunas que siguen aquí y Dios está tratando con ellas. Y Mateo el publicano, cuando él escribió su evangelio, él no dijo como Marcos, Bartolomé, Felipe, Mateo, Tomás. Él dijo Mateo el publicano. Y si estaba diciendo porque lo fui, no era solo por humildad, no era por recordar un pasado, era por decir, yo necesito a Dios, porque llegué a ese nivel. ¿Qué era un publicano? Miren, número 1, un publicano, dicho sencillamente, era un cobrador de impuestos. Pero no confundan con mis amiguitos del SAT, que con mucho cariño y respeto. No confundan con ellos. Porque los cobradores de impuestos en esos tiempos de Jesús, número 1, eran apátridas. No amaban a su patria. Les voy a explicar. Ustedes saben que los romanos fueron un imperio que se caracterizó por ser práctico, la Pax Romana. ¿Qué era la Pax Romana? Se los voy a explicar. Los romanos llegaban a un lugar, suponiendo que hubieran llegado aquí. ¿Cómo es aquí? Cuautitlán de los Magueyes. Mucho gusto. Bueno, señores de Cuautitlán de los Magueyes, o sea, cuautitlecas, sepan que somos el Imperio Romano y que por tanto ustedes son nuestros súbditos. Pero no tiemblen, no les vamos a hacer nada. Siempre y cuando callitos con sus impuestos. Vamos a respetar sus credos. ¿Cómo se llama su Dios aquí? Cuautitleco, teco. Perfecto. A ver, secretario, anote un nuevo Dios en la lista de los dioses. Cuautitleco, teco. Anótatelo ahí. Desde ahora en Roma se le encenderá una antorcha a su Dios. ¿Qué más? Pues queremos que respeten que aquí nosotros nos vestimos de esta manera. Perfecto. Solo sus impuestos. Esa era la Pax Romana. Ahora, los romanos tenían un problema. ¿Cómo iban a saber cuántos impuestos le íbamos a tomar al señor Isaac, al señor Arturo? ¿Cómo iban a saber? Ellos no sabían. Entonces lo que hacían los romanos eran bien listos. Vendían el derecho a algún ricachón de ahí, que ese sí los conocía, y el ricachón compraba el derecho con un dinero y ahora él cobraba los impuestos. ¿Ven? Y llegaba con Arturo y no era de que Arturo ya te mandamos 2 avisos. No, era de que llegaban, obviamente. ¿Cómo creen que eran los publicanos? Fuertes, altos, imponentes. Chequen dato. Y obviamente pues se espantaban nomás de verlo. Y ellos así cobraban los impuestos. Entonces graben por favor, número 1, no amaban a su patria. Número 1. Por eso los aborrecían los judíos. Porque mira, si un romano venía y te cobraba impuestos, te quedas callado. Porque a fin de cuentas ellos son los conquistadores. Pero que uno de tu patria, de tu raza, de tu credo, pues se hacía enojar. Ellos no tenían patria, no amaban a nadie, a su patria. Segundo, eran egoístas. ¿En qué pensaban solamente? En el dinero. No les importaba más. A ellos no les dolía que una familia se quedara sin gallinitas y que los niños no iban a comer. Ellos le quitaban las gallinas. No sé por qué lo relaciono,
con gente que trabaja quitando ambulantes en el centro, en el downtown. Un día fui por allá porque de vez en cuando me gusta visitar, simplemente para conocer su templo mayor y todo. Y sobre todo, ¿saben qué? Dejen del templo mayor las tlayudas en el Zócalo. No me acordaba, voy a ir. Mira, lleva una cama de frijoles, luego nopales con cilantro y amibas que brincan como pulgas. En serio, como pulgas, un brincadero de amibas riquísimas. Bueno, y entonces fui al centro, iba con mi nieto, íbamos caminando y le estaba comprando un carrito. Estábamos que ahí, que cuánto, el carrito, y en eso empiezan a silbar, pero era como una señal, porque el joven que estaba con los carritos, que agarra su mantelito, tenía unas como cuerdas, y que hace el mantelito como un costal y que se echa a correr. Y yo pues corriendo tras él. Y obvio él volteaba y me veía así, dijo, un publicano, ¿no? O sea, es un grandote y corres. Y yo atrás de él, ya íbamos por Coyoacán. No, una corretiza que nos echamos. No, ya en serio, yo iba corriendo, pero yo decía, toma tu carrito. Y él me hacía las señas, y déjeselo, ¿no? Porque él quería huir, y ahí venían estos otros. Bueno, son empleos, pero a mí sí me impactó. Y la gente, cómo los desprecia, a esos policías o no sé qué son, vigilantes. ¿Cómo los desprecia? Los 5 tonos, luego, Dios te bendiga, ¿no? O sea, bueno, es lo que yo me imaginé que le estaba diciendo, oí los tonos. No sé qué quiera decir eso, pero yo los traduzco pues en traducción cristiana. Y les echaban los 5 tonos, ¿no? Chifladero y todo. Pero a ellos no les importa. Ellos agarran a quien pueden, señoras, oye, con unas naranjitas, horrible. Y yo viendo eso, con mi clayuda que no las contaba, yo pensaba, así han de haber sido los publicanos, odiados. Ahora, ¿por qué? Uno, por no amar a su patria. No vayan a olvidar las características, porque de aquí vamos a traspolar a el análisis de personas así que viven con nosotros y que nos lastiman. Uno, no amaban a su patria. 2, eran egoístas. Y 3, eran violentos. O sea, un publicano tenía que no amar a su patria. 2, pensar en la lana. Y 3, ser violento, porque si no, ¿quién le pagaba? ¿Ustedes creen que llegaban a una casa? Disculpe, vengo a cobrar los impuestos. Mi misma mamá decía, dile que no estoy. Al abonero. ¿Quién conoció a los aboneros? A los que traían libreta y anotaban. No traían un iPhone. No era aplicación. Era en serio una libretita. Levanten su mano. Oro por ustedes, que el Señor los guarde. Sí, porque ya tienen sus añitos. Para haber conocido eso ya tienen sus años. Bueno, entonces, el caso, ¿por qué salió la bandera? Por el publicano. Entonces el publicano no llegaba, oiga, buenas tardes, disculpe la molestia, vengo a cobrar los impuestos. No, los publicanos llegaban con todo. ¿Ven? No todos eran así altos. Había chaparros. Por ejemplo, Zaqueo era pequeñito así. ¿Y dónde vivía? Y vivía en Jericó. Bueno, esa es la canción. Pero Zaqueo era bajito de estatura. Ahora, ¿qué hace? Díganme ustedes los que tengan ese problema de estatura. Sí, porque pues, yo no sé. Pero, ¿qué haces si estás bajito de estatura y tienes que imponerte con fuerza? Me subo a la escalera. Bueno, gracias. Muy bien, está bonito, pero ¿cómo vas a andar ahí en la escalera? Entonces, contratas a unos grandotes. Por eso Mateo era jefe
de publicanos, chaparrillo, pero mandón, y tenía a unos grandotes que eso sí llegaban, no hagan de cuenta que llegara yo, y a ver, y cobrándoles y todo, ¿no? Bueno, el asunto es que ese publicano, ¿se acuerdan las tres características? 1, sin amor a la patria. 2, egoísta. 3, cruel. Ese fue llamado por el Señor para ser apóstol. Y uno se queda. Un hombre así puede ser transformado. Para Dios no hay imposibles, pero se requiere esto que vemos aquí, una forma de tratar con el publicano. ¿Qué vemos aquí en la segunda lectura? El llamado punto de inflexión. ¿Por qué lo puse así? Porque está de moda la palabra. Y si no oyen que digo inflexión, dice que mis sermones son anticuados. Ahora ya soy moderno. Un punto de inflexión. Nosotros le llamábamos de otra manera, ¿no? Le llamábamos, por ejemplo, con Karl Jaspers, el filósofo alemán, le llamábamos una situación límite. Luego escuché que a nivel popular decían un punto de quiebre, ¿no? Ahora está de moda punto de inflexión. Muy bien. ¿Cuál fue el punto de inflexión, de quiebre en la situación límite, decía Jaspers? Fue esta. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Cómo? Jesús, no conversó con él. ¿Saben por qué? Porque el publicano, en sentido figurado, es un egoísta al grado del narcisismo. Es un egoísmo primario, fundamental, le decimos quienes nos dedicamos al comportamiento humano. Es un egoísmo donde cada persona tiene una barrera de autismo. No te escucha, en serio. Se encerró, se ensimismó, se agazapó, ya está ahí, no te escucha. Por eso Jesús no dialogó con él. Imagínate que tú me llevas al mal, no aquí, al consultorio de los hijos. Pastor, ¿se acuerda el mensaje que predico? Sí. Aquí le traigo un publicano. Y ahí está el marido, espantado, ¿verdad? Y entonces yo te digo: a ver, déjame checar este publicano. ¿Tiene las tres características que te dije? Sí, pastor. 1, no ama a su patria, no ama a su familia. 2, es egoísta, solo piensa en él, en el placer, en lo suyo, disfrutar. 3, es cruel. Pasa. Y ahí pasa el publicano, ¿verdad? El error que yo cometería como psicólogo, se los prometo que lo cometería, es tratar de hablar con él, dialogar con él, como si estuviera en un nivel en el que él todavía conversara. A ver, cuéntame, ¿qué número de hijo fuiste? ¿Te querían tus papás cuando naciste o por feo te rechazaron? Eso que hacemos todos los psicólogos. Pero si el otro, en serio, no oye, ¿cuándo me va a escuchar? Nunca. Número 1. Número 2, otra cosa que hacemos es empoderarlos. De por sí son narcisistas, de por sí tienen una megalomanía, y todavía imagínense que el Señor hubiera pasado: buenas tardes, Mateo. Sí, quiero platicar contigo porque te recomendaron estos otros apóstoles, pero yo sé que estás muy ocupado, te espero.
¿qué haría? ¿Qué estaba haciendo Jesús al hacer eso? ¿Saben qué hubiera estado haciendo? Inflándolo, dándole importancia. Acuérdate, es un egoísta narcisista. ¿Todos ubicamos esa palabra? ¿Narcisista? Nos recuerda a Narciso, en la mitología de Cuautitlán Izcalli. Sí, un hombre que mirándose en el lago de los lirios, en las aguas del lago de los lirios, se enamoró de él. ¿Todos ubicamos eso? No aplica para todos, Martín, Arturo. Si se miran en las aguas se espantan, sustazo que se llevan, Sí, no, porque vayan a decir, ay, voy a hacer eso del Narciso, me voy a asomar a... ¡Ay, te espantas! No, o sea, estás agraciado como el pastor, es diferente. Bueno, el Narciso es alguien que se enamoró de mí. ¿Ven? Por tanto, es ególatra, por tanto, es superior a todos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús llega y le dice, queremos platicar contigo, te esperamos con mucho gusto? ¿Qué creen que habría pasado? ¿Saben lo que habría pasado? Que estaría el Señor queriendo ayudarlo, pero atizando el síntoma. ¿Qué hizo Jesús? Vuelvan a leerlo. Jesús pasó y ¿qué dijo? Sígueme. Y acto seguido se siguió caminando el Señor. ¿Qué tuvo que hacer Mateo? Seguirlo. ¿Saben por qué? Porque no entró en su neurosis, no entró en su proceso mental destructivo. No le siguió el juego. Le puso el Señor una realidad y le dijo, en esta vida escoges. Tienes esa vida que satisface Narciso, quédate en ella. Yo te ofrezco otra. Si te interesa, follow me. ¿Cómo es en español? Sígueme. Se va. Entonces, ¿qué hizo? Mateo vio que tenía. Nunca le había dicho eso. El narcisista está acostumbrado a que lo inflen. Hay incluso mujeres que sufren a un marido narcisista y lloran por el sufrimiento, pero bien que narcisean, permítanme acuñar el término, bien que narcisean al narciso. O sea, son las primeras que lo exaltan, que lo reconocen, lo sufren por egoísta, pero en el fondo le dan su dosis diaria de altanería. Y luego lloran. Jesús no hizo eso. Bueno, eso solo lo hace el Señor. Solo lo hace Jesús. Cualquier psicólogo, incluido el mismísimo Freud, habría tropezado. Eso solo lo hace Dios. Y lo digo con convicción. ¿Saben qué creo? Que debes saber que si tú tratas de ayudar a un narcisista, lo único que vas a hacer es exacerbar el síntoma. Tienes que aprender que hay cosas que solo Dios, solo Él lo puede hacer. Imagínense que Dios no lo quiera, un niño cayera en un ducto del drenaje. Y yo creo que cualquiera de nosotros quisiera ayudar, ¿cierto? Yo creo que cualquiera de nosotros intentaría. Pero de pronto la autoridad nos dice, ya viene un sistema, ya viene un equipo de buceo que son profesionales, como los topos en los terremotos. ¿Qué entrenamiento tendrán? Yo creo que uno de ellos, estoy hablando por hablar, es que saben qué piedra quitar y qué piedra no quitar. Yo les aseguro que si ustedes y yo nos metemos a ayudar, podemos acabar echando a perder las cosas.
Porque tú y yo, al no saber, quitaríamos una piedra y no, hombre, pues ya salió peor. ¿Ven? Los topos, hablando de terremotos, tienen habilidades. Saben oír, saben identificar los sonidos, cosas así, ¿cierto? Además de fortaleza física y todo eso. Un buzo tiene cómo entrar, no tocar otras partes del drenaje y sacar a la criatura. Tú y yo no lo haríamos. Debemos reconocer que si no lo hace el Señor, no lo vamos a lograr. No bastan los buenos deseos, no basta el buen propósito. Era Dios quien podía sacar a Mateo de ese narcisismo como publicano. Y el Señor no lo hizo diciéndole, con mucho gusto, yo te espero porque mira, te quería compartir de la palabra, pero entiendo que tu trabajo es muy importante, aquí te esperamos, siéntate Felipe, siéntate Bartolomé, vamos a esperar a que el Señor Mateo nos atienda. No, ¿cuándo nos iba a atender? De por sí risueño el chamaco, y luego le hacen cosquillas, ¿ven? O sea, de por sí Mateo, egoísta, pero al nivel de narcisismo. Y luego viendo cómo estaban ahí esperando, dándole importancia. ¿Y cómo fue tu vida? No, el Señor pasó y le dijo, la vida es una opción. Sígueme. De mi parte, estás invitado. Se fue el Señor caminando y Mateo tuvo que tomar una decisión. En otras palabras, un narcisista solo responde a la realidad cruda. No vayan a olvidarlo. No dialoga contigo. No dialoga porque ni te oye, ni te percibe. Lo único que percibe es el brutal golpazo de la realidad. Es lo único que les hace reaccionar. Los flashazos de brutal realidad son los únicos que hacen que reaccionen. Y eso hizo Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque en el fondo del corazón de Mateo había una lucha. ¿Cuál fue la primera característica, señorita? Les dije que tenían que aprenderla. Número 1. No amaba a su patria. No amaba a su patria. Muy bien, señorita Linda Junior. ¿Oyeron la voz de Linda Junior? Muy bien. No amaba a su patria. Exacto. Pero vean qué contradicción. Por eso no debemos hacer juicio de los demás. Porque, en serio, a veces como que categorizamos a las personas. Hasta decimos, voy a ir a decirle, pero se me hace que se dé enojar. Porque tú dices, no, seguro. ¿Y sabes? ¿Qué pasó? No sé. Bien amable. ¿A poco? Pues lo habrás agarrado de buenas. Pues quién sabe, pero decían que era terrible. Yo recuerdo de un caballero que decía a su esposa que era una fiera, que decía, haga de cuento un tigre. Usted no se acerque, porque tira el zarpazo. Y pues yo dije, me voy a proteger, y quemando al pastor Carlos Carranza. Sí, yo dije, no, si es un tigre, pues hermano Carranza, usted va por delante. Y ya, entonces fue a ver a esa persona y le llamé más tarde. En ese tiempo pues era teléfono de la esquina. Hermano, ¿cómo le fue? Nunca olvido su expresión. Un gatito, pastor. Un gatito. Eso nos duró años hasta que el Señor le llamó a su presencia. A veces yo le decía así, mano Carranza, un gatito, porque me decía así, un gatito. No se me olvida nunca. No era un hombre agresivo, sino que así lo habían categorizado. Era un hombre amable, en verdad. Entonces no es bueno, porque vean el caso de Mateo. Vean San Mateo 1:1. ¿Cómo comienza Mateo su evangelio? Diciendo esto: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
¿Cuál era el orgullo de Mateo? Que Jesús era judío. El Evangelio de Mateo es el que más repite y repite, como dijo el profeta, para que la escritura se cumpliera. O sea, en palabras sencillas, el Evangelio de Mateo es el más judío de los 4 evangelios. Si tú lees el Evangelio de Mateo, dices, ese hombre estaba orgulloso de ser judío. Pero ¿qué quedamos que era la primera característica de un publicano? Que no tenía amor a su patria. Entonces, ¿qué sucedía? En casi todos los narcisistas, lo que más existe es el anhelo vehemente del amor familiar. Y uno dice, ¿y entonces por qué son narcisistas? ¿Por qué se aíslan? ¿Por qué se encierran? ¿Por qué llegan a ese autismo? A esa cápsula en la que se esconden. La respuesta es esta. Uno, porque están muy lastimados por una familia. No hay heridas más dolorosas que las que ocurren en familia. Como dijo David, porque no me hirió un desconocido, sino mi familiar, mi íntimo, el que comía conmigo en el plato. Las heridas más dolorosas de la vida son las que ocurren en familia. Esa es una razón. Y la otra razón que lo complementa y hace el círculo perfectamente nocivo es que tienen mucho miedo de volver a abrir su corazón, de volver a esperar. Fíjense que yo no sé si después se volvió a publicar, pero cuando yo estaba en preparatoria, vi un libro del doctor Jorge Manrique que se llama Soledad esquizofrénica. Y ese libro marcó mi vida. No sé si se volvió a publicar porque yo lo he buscado, pero ese libro me impactó mucho porque me vi muy retratado, no por la esquizofrenia, para que no se espanten, ¿no? Sino por esa forma de a veces ya no querer tender tu mano por temor a que te vuelvan a lastimar, de ya no querer amar por temor a volver a perder. Miren, a lo mejor ya perdí, pero no quiero volver a perder. A lo mejor ya sufrí, pero no quiero volver a sufrir. No quiero tener un amigo para no volver a llorar a un amigo. Ese es el miedo. Mateo amaba a su pueblo. Y si ahorita nos escucharan sus vecinos de entonces, todos nos dirían, ¿cómo nos iba a amar? Usted no sabe, ese hombre era un publicano, ese hombre era un despiadado, no amaba a su patria. Como pensamos de un narcisista. Ese hombre solo se ama a sí mismo. Sí, porque tiene miedo de volver a amar. Decía Gabriela Mistral con mucha razón, la gran poeta chilena, gran educadora junto con José Vasconcelos, en las primeras campañas de alfabetización en México y premio Nobel de Literatura. Ella decía, los que me robaron no me despojaron. Ustedes dirán, es lo mismo, ¿no? No, etimológicamente no. Tú me puedes robar algo, pero tú me despojas cuando me despolias, cuando me despellejas. Tú me puedes robar algo, y si es algo externo, pues me lo quitaste, pero no me despojas, porque eso es parte de mí. Voy a explicarlo así con un ejemplo que no es comercial. Si me roban este iPhone, creo que es este, ¿qué? 15. Es que yo no lo voy a comprar, me lo van a comprar. Y creo que me dijeron que era 15. Bueno, ok, no, este es el 7, creo. Está bien. Si me roban este iPhone, pues sí, me lo robaron. Pero no me van a despojar porque les prometo que voy a comprar otro. No sé si dentro de 15 días, 3 meses o 3 años, pero voy a tener otro.
y tú no me despongas de él mientras yo no renuncie a volver a tener uno. Gabriela Mistral decía: los que me robaron no me despojaron. No te preocupes de lo que te roban, preocúpate de lo que te despojan. El narcisista no solamente siente que le robaron, siente que lo despojaron y por eso tiene miedo. Ahora, no estoy diciendo esto para que corras y abraces a Narciso, que llegues ahorita del mensaje y digas: mi Narciso, porque veo tantito, si el Narciso se nutre de esa admiración, pues lo vas a inflar. Yo te digo, para que tú identifiques, aquí está el problema. Él tiene una batalla. No es malo. No es una persona que deba ser, al igual que cualquier persona, ya descalificada, ya sentenciada a muerte. Jesús no sentenció a muerte a ese publicano. Y miren que él sabía todo esto que estoy diciendo, porque de él lo tomé. Vean aquí. ¿Cuál es la radiografía espiritual y psicológica de un narcisista, de un publicano? San Mateo 5. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Esas fueron palabras de Jesús. El Dios de gloria hizo este diagnóstico. ¿Saben cómo es psicológica y espiritualmente un publicano, un narcisista? Es una persona que ama a los que le aman. Así. Ustedes dirán: pues qué persona tan fea. Sí, y qué situación tan triste. Porque quiere decir que él demanda confirmación, afirmación de lo que hace. No es narcisista porque sea malo, es narcisista porque es una persona insegura que necesita estar oyendo. ¿Por qué ama a los que le aman? Porque en el fondo va gritando: confírmame, dime que soy fuerte, dime que sí lo hago bien, dime que no soy tonto. ¿Se dan cuenta? En todo momento necesita afirmación, confirmación. No es malo, no es mala. Cuando nosotros usamos esas palabras, no usamos las palabras que usó nuestro Señor. ¿Qué hizo con la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y que por equidad de género nos hemos preguntado siempre: ¿dónde estaba el jicotillo? ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que la tomaron en el acto mismo del adulterio. Y uno se pregunta: ¿y dónde estaba el caballero? ¿Por qué nada más trajeron a la mujer? Pero bueno, había injusticias, la sigue habiendo, y Dios permita que la dignificación de los derechos de la mujer lo eviten más y más. ¿Cierto? Pero bueno, el caso es que la trajeron a ella. ¿Qué hizo el Señor? ¿La consideró como estos que la acusaban una mujer mala? No. Es más, ni siquiera le dijo: a ver, pero ¿qué pasó contigo? O sea, déjame ver si el problema de la infidelidad es de nivel compulsivo o de nivel afectivo, que es lo que hacemos nosotros los psicólogos. Jesús no hizo eso, ni siquiera eso. Era faltarle al respeto. Él le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Le dijo: se han ido, Señor. Pues yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la gran frase. Le estaba diciendo: eres capaz de una vida diferente. Es una elección que tienes. Y eso fue lo que hizo con Mateo. Cuando pasó y dijo: sígueme, lo que le dijo fue: eres capaz de una elección distinta, si lo quieres. En otras palabras, le estaba diciendo: hay un valor en ti que no lo has visto. Por eso amas a los que te aman. El narcisista, en el fondo, es una persona llena de miedo,
que va gritando, confírmenme por favor, confírmenme. Ahora, repito, esto no es para que vayas y abraces a tu narciso, sino para que esto te lleve a decir, número 1, no tengo por qué condenar a nadie. 2, no tengo por qué desahuciar a nadie. En Dios no hay imposibles. Lo que necesito es pedir a Dios sabiduría, porque no vaya a ser que tú misma estés generando el síntoma. Vean en lo siguiente. Dijo el Señor: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo que estaba diciendo el Señor es: los publicanos, los narcisistas, en nuestro mensaje, son personas con barreras autistas. No te oyen. Entonces, el diálogo con esa persona les hiere, por eso menos te oye, porque su necesidad, ¿dónde está? En lo afectivo, pero no en la admiración, no en la exaltación. Eso hagan de cuenta que les nutre el problema. Está en la valoración de sus personas. ¿Cómo valorar a una persona sin adularla? Es un reto. Virginia Satir, la noble humanista, lo dijo muy claro en su poema: quiero amarte sin absorberte, quiero criticarte sin herirte, quiero acompañarte sin saturarte. Y así sigue el poema. Es un poema muy hermoso de doña Virginia Satir, donde ella lo que nos hace pensar es en lo delicado. Puede ser que tú al amar adules, y entonces ¿sabes en qué se convierte tu amor? En un daño, porque estás exacerbando al narcisista. Es importante que más que una conversación que no va a escuchar, como si de veras a una persona silente, que antes llamábamos sorda, pero ahora sorda es como una descalificación, por eso usamos silente. Imagínate a una persona silente que en verdad no escucha, y que nosotros estuviéramos ya gritándole así en el oído. De todos modos no te oiría. Lo que sí percibiría por mirarte es una agresión. Entonces es importante entender que el narcisista tiene un problema en el que tú no puedes manejar diálogos comunes. ¿Qué debo hacer entonces? Es la pregunta de todos. Bien, la respuesta nos la va a dar el Señor en lo que Él hizo. En lo que Él hizo. Lean ahí en San Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Vamos a ver quiénes eran los publicanos. Eran los que no amaban a su patria. ¿Qué más? Eran egoístas y eran violentos. Bien, eran cobradores de impuestos. ¿Quiénes eran los pecadores? ¿Por qué el Señor los distinguía? Porque ¿están de acuerdo que los publicanos eran pecadores? También. Entonces, ¿qué era lo que distinguía? Porque el Señor Jesús decía: miren, si me ayudan con este cable, cuidándolo, ¿me ayudas? Písalo nada más. Pisa el cable blanco. No, pero quédate ahí y lo pisas. Ándale. Siéntate ahí y lo pisas. O bueno, mira ahí mi hermano, el que está cerca. Ah, está bien. Gracias. Ahí con eso. Bien, gracias. Es que se estaba jalando y en cualquier momentito iba tirando la transmisión, y estos del Facebook de por sí no entran. Y luego se corta. Y el próximo domingo dicen: ay, no, voy a buscar otro lado porque estas transmisiones se cortan, ¿sí o no? Bueno, está con mucho cariño.
El caso, les decía, es que vean cómo el Señor distinguía entre pecadores y publicanos, aunque los publicanos eran parte de los pecadores. ¿Creen que los distinguía nomás porque sí? No. Cada palabra de la Biblia es perfecta. Cada palabra de la Biblia. Y si Él distinguía entre publicanos y pecadores es porque es distinto. ¿Cuál es la diferencia? El pecador sabe que lo es. El publicano ni cuenta se daba. Esa es la diferencia. Si yo estoy en un grado de narcisismo, ni cuenta me doy, porque precisamente por eso soy narcisista. Porque nada más me estoy mirando a mí, y al mirarme a mí, con mi cuenta me doy. Como Juan Orozco, cuando como, no conozco. Es exactamente. A mí me encantan los dichos de ustedes, porque en serio tienen mucha sabiduría, ¿no? Pero si es cierto, como Juan Orozco, cuando como, no conozco. Exacto. Dado que yo sí estoy comiendo, ¿qué voy a darme cuenta de ti? Un narcisista vive totalmente sumergido en su propia persona. Los pecadores eran los que sí tenían conciencia. A lo mejor no hacía nada por resolverlo, pero lo aceptaban. El narcisista no. Ahora, ¿qué hizo Jesús con ellos? Con los pecadores la tenía un poco más fácil. ¿Por qué? Porque ellos por lo menos aceptaban. Como si tú estás aquí reconociendo, yo tengo un problema, no tienes que decírmelo a mí, pero a Dios sí se lo dice, ¿cierto? Y le dice, Señor, yo batallo con esto, batallo con aquello. Bueno, ya tenemos el primer paso dado. Pero si tú estás aquí, si yo estoy aquí, negando, es más, creyendo que yo estoy bien, que ustedes están equivocados, no, pues, está bien difícil. Y así llegaban, dice, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor les dio una parábola, una historia que todos los cristianos conocemos. A ver si la identifican ustedes. Es una historia que se canta así. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, a ver, uno dice ahí, le faltaba una, y a buscarla fue. ¿Cómo se llama esa canción? Las 99 ovejas. Otros le llaman las 100 ovejas. En fin, pero esa historia la conocemos todos, ¿sí o no? Sí, aquí está. Jesús les dijo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Esa historia la contó Jesús. ¿Saben qué produjo? En el corazón de los publicanos que estaban escuchando, el milagro que solo Dios puede hacer, el milagro imposible para el hombre, llegar hasta ese fondo, hasta esa edad, hasta esa condición de niño, cuando algo o alguien les hizo sentir que ellos no importaban. Jesús les hizo ver que Él estaría dispuesto a dejar 99 ovejas
por ir a buscar a uno de ellos. El problema del narcisista es que tiene la herida tan adentro que no podemos llegar con ningún aparato hasta allí. Y lo que se hace evidente no es su verdadera necesidad. Por eso el narcisista, como Mateo, puede ser un hombre ambicioso, tener dinero y tener más dinero y no saciarse. O si es un problema erótico, puede tener una aventura y otra aventura, una experiencia sexual y otra, y no satisfacerse. ¿Saben por qué no se satisface? Y va siendo más narcisista y más narcisista. Porque en el fondo su necesidad no es dinero. El dinero lo busca porque siente que eso le quita la sed. Pero no se la quita. ¿Han vivido en estos días de calor una sed, pero de esas que hasta te lloran los ojos? Mi hijo, mi esposa y yo la vivimos el viernes. Fuimos al downtown, al centro, y nos ha agarrado una sed. ¿Qué es lo primerito que haces? Buscas el Vital Líquido, la Coca-Cola, ¿no? El Vital Líquido, y la primera que te tomas, ¡ay, qué rico! ¿Sí o no? ¿Pero te quita la sed? No. O sea, la sed así en casa de tu suegra, pues con tal de distraerte de tus cuñadas, sí te quita la sed. No, yo me refiero a la sed de andar ahí en la calle del Madero, que vas caminando. Ahora entendí por qué es el Salón de los Azulejos, el restaurante. No, con una sed, en serio ves azulejo por todos lados. Y vas ahí caminando. Primera sed con una buena coquita, pero no, la segunda. Y miren que soy coquero, y aún así le dije a mi hijo, no, mejor, bueno, una coca pero de dieta, porque esa por lo menos está amarga, ¿no? Y acabamos, que Dios me perdone, hasta con, ¿qué? Té Lipton y ¿cómo se llama? Gatorade. O sea, ¿por qué? Porque la Coca-Cola, en serio, no, tu cuerpo te dice no, eso no, porque no te quita la sed. ¿Lo ven? El narcisista no se satisface con el dinero, por eso entra en una tendencia de más y más y en una ambición enloquecida que lleva a algunos incluso a la cárcel. Un día atendía a una pareja con una situación legal. Y yo recuerdo cuando él, no lo olvido porque tenía pues una actitud así de vergüenza, y su esposa frente a mí le decía, ¿pero qué tenías que meterte otra vez? Porque había una situación legal de que pues iba a ir a la cárcel y todo eso. Y la señora le decía, pero te lo dije y otra vez te metiste en esto. Y sí, parece una persona simplemente necia, que ya se metió otra vez por ambición, pero es que es una sed. ¿Pero de qué? No es sed de dinero, porque el dinero lo tiene y no le satisface, ni es sed de apetito sexual, porque lo tiene y no le satisface. Es una sed de qué. Si pudiera su alma gritar desde dentro, gritaría. Es una sed de saber que dejaría 99 ovejas por mí, que soy más importante que 99. Es esa sed. Y el Señor, bueno, porque es el Señor Jesús, al dar esa palabra, su Espíritu Santo llegó hasta allá adentro, tal como dice la canción. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo
temblando de frío, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Y esos narcisistas publicanos siguieron a Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús había llegado al fondo. Ahora tú me dirás, pastor, voy. Mire, le voy a llegar al fondo de este. Te doy mi consejo. Tú no eres quien va a llegar ahí. Tú no eres. Yo no soy. Si tú me llevaras al publicano y me dijeras, aquí está este publicano, pastor, atiéndalo, llegue al fondo, yo te diría, no. Yo te estoy explicando lo que la Biblia dice, pero yo no puedo llegar a ese fondo. A ese fondo solamente llega el Señor, porque su palabra sí lo dice, que su palabra penetra hasta lo más profundo. Yo no puedo. Mira, te voy a explicar. Si yo lo intentara, no podría ir por ahí en ese túnel sin, por momentos, ya lo adoré. Y entonces el narcisista, o ya lo lastimé, y entonces el narcisista, porque él se protege, yo no puedo, es Dios quien lo puede hacer. Y tú me puedes decir, ¿y qué hago yo? Pues nomás no le eches más leña al fuego. Mujer madre, fíjate cómo te llamas, mujer madre, que tienes a un narcisista, del que sufres, por el que lloras, pero ahí lo estás alimentando todos los días. Mujer madre, piénsalo, te quejas, lloras, sufres, y sin embargo le estás dando de comer todos los días al narcisista. ¿Sabes por qué? Y te lo voy a decir. Nada más te pido antes un favor. Si ves que una dama viene con una bolsa, te cruzas y defiendes al pastor. ¿Sale? Porque lo que voy a decir puede provocar bolsazos, pero con mucho peligro. Mujer madre, ¿sabes por qué a veces alimentas al mismo monstruo que después te lastima? Porque en ese momento te sientes útil. Mujer madre, hay mucha utilidad en tu vida, pero si tú no vas en pos de esa realización, de esa utilidad, si tú no vas en pos de esas victorias, de esa vida abundante que Dios preparó para ti, vas a estar en ese círculo vicioso, destructivo, dicen tóxico ahora, ¿no? Palabrillas, ¿verdad?, que se ponen de moda. Está bien. Ese círculo terrible donde sufres a un narcisista, pero tú misma lo amamantas todos los días, porque eso te hace sentir útil. ¿Lo ven? Y ahí está mamá, y ahí está Narciso. Lo malo es que ese Narciso sigue siendo un egoísta. Si tuviera año y medio, pues no pasaría un berrinche, pero si tiene 40 o más, ¿qué pasa con ese Narciso? Dos cosas para hacer hoy. Una, clamar a Dios y decir: Señor, llega hasta el fondo de ese corazón. Segunda cosa, y ayúdame a mí, que no soy la narcisa o el narciso, a no vivir amamantando, alimentando al narciso o a la narcisa de que me quejo. Ayúdame a mí, hazme saberme útil, hazme saberme valiosa, porque soy tu hija,
y dame sabiduría para tratar a una persona que no es mala, que no está desahuciada. Piensen que de un publicano transformado por Dios, que se llamó Mateo, recibimos uno de los 4 evangelios. ¿Lo ven? Dios no lo desechó, Dios no lo condenó, el Señor no lo desahució, pero sí nos enseñó en su palabra que eso se trata con mucho cuidado, porque tantito te equivocas y ya estás alimentando al monstruo. Tantito te equivocas y ya tú misma o tú mismo estás produciendo aquello que no quieres. Entonces, conclusión: 1, Señor, hazlo tú. 2, dame sabiduría y sáname a mí. Dime cómo. Y en ambas cosas el Señor lo hará. Vamos a orar. Padre, clamamos en el nombre de Jesús a ti. Tu palabra nos lleva obligadamente a la humildad de reconocer que estas cosas son muy complejas, son intrincadas, son difíciles, y que no tenemos la sabiduría, ni quienes profesionalmente nos dedicamos a estas cosas. ¿Eres tú o nadie más? Eres tú, Señor, quien puede llegar hasta ese fondo, sin herir más, sin exacerbar más. Eres tú, Señor bendito. Dile, Señor, obra en ese corazón. Y dile, Señor, a mí dame la sabiduría para no provocar lo mismo de lo que me quejo, para ser sabia, para ser sabio. Dile, Señor, todos te necesitamos. Eso nos hace ver tu palabra. Dile, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que vengas a mi corazón, al de mi esposa, al de mi esposo, al de mis hijos, al de mis padres, al de mis hermanos, al de mis amigos, al de esta persona por la que estoy clamando. Señor, sánanos y como a Mateo, llévanos a la vida abundante que tú preparaste para nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.